¿Cómo responderíamos nosotros si fuéramos acusados injustamente o estuviéramos recibiendo algún trato injusto de alguien? Yo creo que muchos de nosotros levantáramos la voz e inmediatamente buscáramos restitución o que se detuviera esa injusticia para que no siga afectándonos. Esa es una reacción común en muchos de nosotros. Pero en el pasaje que vamos a ver hoy día, vamos a ver al Señor Jesucristo, quien decidió tomar, aun a pesar de que era injusto, una acusación para poder así llegar a la cruz. Es la lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy se encuentra en el capítulo 15, versículos del 1 al 5 de Marcos. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó a Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. El concilio había decidido dar muerte al Señor Jesucristo porque ellos consideraban que la declaración del Señor era una blasfemia. Él dijo que era hijo de Dios y ellos no querían aceptar, y por eso le declaran como blasfemo. Y ante la ley de Moisés, cada persona que hacía blasfemia como tal tenía que ser apedreado. Pero ellos no tenían la capacidad, porque al estar bajo la soberanía de Roma, ellos tenían que presentar su caso ante la autoridad civil. En ese instante, lo más pronto posible, lo más probable a las 5 o 6 de la mañana, lo llevan hasta Pilato, el gobernador romano que se encontraba en ese momento en Jerusalén celebrando la Pascua, también participando para cuidar de que no haya ningún desorden. En ese instante llegan todo ese grupo de personas junto con el Señor Jesucristo y le dicen a Pilato, no, en este caso le presentan una acusación religiosa, porque la acusación con la que ellos declaraban de que Jesucristo tenía que morir era porque él era un blasfemo. Pero no le dicen esto a Pilato porque sabían que Pilato no iba a tomar acción. Entonces levantan otras acusaciones y nuevamente incorrectas. La primera le dice es de que él había negado, como leemos nosotros en Lucas, que estaba rechazando que se debe dar tributo a César. Una acusación completamente errónea, falsa por completo, maliciosa, porque ellos mismos fueron testigos cuando uno de ellos fue a preguntarle si tenían que dar tributo al César, y él dijo: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así es de que eso era falso, pero ellos querían utilizar esa acusación. Y la otra era que él, según ellos, estaba declarándose ser rey y por tal razón estaba queriendo levantar al pueblo en una rebelión. Y sí, Jesús es el rey, pero él no había venido en este momento a levantar su reino. Él no venía a reclamar lo que era suyo por derecho. Él, al contrario, venía esta vez como siervo. Él venía a dar su vida por el hombre. Así es que ninguna de las dos acusaciones políticas eran ciertas, pero presentan esta pantomima para ver si de esa manera Pilato toma una acción. Y ante el juicio, el Señor no hablaba. Pilato le pregunta una y otra vez: ¿es cierto lo que te dice? ¿Por qué crees que es justo lo que ellos te acusan? Y el Señor no decía nada. Ese silencio del Señor Jesucristo es lo que asombró realmente a Pilato. Dice la Biblia de que él se maravillaba al ver ese silencio. Mansedumbre es la capacidad que tiene una persona de tomar acciones, pero que en vez de tomar o hacer uso de ese poder, decide no usarlo, no ejercerlo, y más bien a veces enfrentar circunstancias. El Señor nos había dicho en otro pasaje, en Mateo,
de que Él era manso y humilde y que nosotros debemos aprender a ser como Él. El Señor pudo realmente defenderse. Él tenía todo el derecho, por las declaraciones injustas, a presentar su defensa y mostrarse inocente. Pero Él estaba en mansedumbre recibiendo esta acusación para poder así continuar con el proceso y llegar a la cruz. Todo lo hacía porque nos amaba. El ejemplo del Señor Jesucristo nos deja a nosotros un ejemplo muy importante. ¿Cómo nosotros respondemos cuando vemos una injusticia en nuestra contra? Muchos de nosotros, y entre esos me incluyo, reaccionamos con ira, reaccionamos con molestia. A veces tomamos acciones que deberían no haber sido dadas, porque lamentablemente la injusticia que llega en contra nuestra nos da ira y ahí es donde explotamos y reaccionamos. A veces, cuán prudente sería más bien callar, hacer silencio. A veces sabemos de que hay ciertas cosas, por más de que nosotros nos defendamos, en las que las cosas no van a cambiar. Ser manso es tener la capacidad de darse cuenta en qué momento reaccionar y no tomar acción constante ante toda injusticia. A veces es mejor controlarse, quedarse callado o buscar otra instancia en otro momento para restituir la justicia. A veces nos falta mucho de eso. Debemos dar gracias al Señor de que Él decidió mansamente, cumpliendo las profecías que estaban en Isaías, hacer silencio, aún en contra de las acusaciones que Él estaba recibiendo, que eran completamente incorrectas. Él decidió callar, y todo por amor a nosotros. Debemos dar gracias al Señor por esa decisión que Él tuvo de callar, un silencio que no solamente maravilló a Pilato, sino que nos trajo para nosotros la bendición de la salvación. Aprendamos de eso. Pidámosle al Señor que nos ayude en los momentos en los que tengamos que hacer algo, ser más bien mansos y cuidar de no tomar acciones que tal vez puedan generar más problemas. Que Dios nos ayude.